Cordial saludo, estudiantes de grado F. Sus profesoras Magda Viviana Restrepo y Heidi Liliana Orjuela les damos la bienvenida al tema de esta semana llamado tipos de reacciones químicas. Una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivos se transforman en otras sustancias llamadas productos. En una reacción química, los enlaces entre los átomos que forman los reactivos se rompen para reorganizarse de otro modo formando nuevos enlaces. En una reacción química vamos a observar un cambio en la composición llamado cambio químico. Aquí vamos a observar las partes de una reacción química. Tenemos unos compuestos llamados reactivos y otros llamados productos. La manera de separarlos es por medio de una flecha. Los reactivos son las sustancias con las que partimos o empezamos el proceso y los productos las sustancias que se van a generar a partir de las reacciones entre los reactivos. Podemos observar cómo en este caso tenemos el óxido de sodio. Lo hemos estudiado antes cuando vimos los óxidos y cuando vimos los estados de oxidación. De esto sabemos que ese número 2 que está como subíndice de color verde es inmodificable, no lo puedo cambiar porque se genera a partir del balanceo de los estados de oxidación. Entonces, en una reacción química vamos a encontrar los subíndices, que son estos números que están en verde, en este caso al lado del sodio y al lado del hidrógeno en el agua. También vamos a tener los coeficientes, que son los números que están en azul, antes del ácido clorhídrico y antes del cloruro de sodio. Estos coeficientes más adelante vamos a estudiar que nos sirven para darle un sentido y un balanceo a la ecuación. Tenemos además el estado de agregación en el que se encuentran estos compuestos. Lo vamos a observar de color rojo como subíndice al final de cada uno de los compuestos. Estos símbolos me van a representar en qué estado se encuentra. Así, el óxido de sodio se encuentra en estado sólido, por eso se representa con una S entre paréntesis. Algunos se encuentran en estado líquido como el agua y otros como el cloruro de sodio también en estado sólido. Cuando hay algún gas se representa con una G. El símbolo más representa la adición. Me sirve para separar los dos compuestos que están reaccionando y los dos compuestos que se están produciendo. Por último, es importante que observemos que pueden aparecer otros símbolos como luz ultravioleta, energía eléctrica, catalizador, el calor que se representa con un triángulo, la precipitación que se representa con una flecha hacia abajo. Y en esta reacción tenemos una flecha hacia arriba que significa que la sustancia se evapora. La flecha central, como ya les había explicado, significa produce o da. Separa los reactivos de los productos. En esta diapositiva observamos los símbolos de la reacción química que ya representábamos en la diapositiva anterior. Tenemos el símbolo más que, como dijimos, separa los reactivos entre sí o los productos entre sí. La flecha hacia la derecha, únicamente cuando solo va hacia la derecha, significa que la reacción es irreversible. Quiere decir que no puedo volver a obtener los reactivos, que solamente puedo obtener el producto o los productos. Cuando la flecha va hacia ambos lados o encuentro dos flechas, indica que la reacción es reversible. Quiere decir que yo puedo volver a obtener los reactivos en algún momento. Cuando sobre la flecha hay un triángulo, significa que para esta reacción se requiere calor. Y como ya les había dicho, una letra pequeña entre paréntesis me indica el estado de agregación: sólido, líquido, gaseoso o acuoso. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una ecuación química y una reacción química? La reacción química es lo que sucede, lo que transforma el elemento. Por ejemplo, cuando respiramos estamos haciendo una reacción química. Estamos generando una reacción química en donde la glucosa va a producir dióxido de carbono y vapor de agua al reaccionar con el oxígeno. Esa es la reacción. Cuando yo escribo esto y lo represento, esa es una ecuación. Significa que lo que estábamos observando son ecuaciones
porque son la representación de reacciones que ya se dieron. Vamos a ver ahora los tipos de reacción química que pueden existir. La primera reacción que encontramos es de combinación, donde dos o más reactivos se unen para formar un solo producto. Lo estamos representando aquí con unas esferas. Estamos diciendo que dos esferas que estaban separadas, la esfera roja y la esfera verde, se van a unir para formar un solo producto. Esta reacción se llama de combinación o síntesis. Un ejemplo de esto es la oxidación del hierro, que genera corrosión, elemento que ya habíamos estudiado. En este caso, el hierro se une con el oxígeno para formar un solo compuesto. En este caso, estamos observando el óxido férrico. Vemos cómo el hierro está trabajando con estado de oxidación +3, por eso es el óxido férrico. Tenemos el hierro, que era uno solo, más el oxígeno, que era otra sustancia sola, para formar un solo compuesto. De dos formo uno. Pueden ser dos o tres sustancias que forman una sola en la reacción de síntesis o combinación. En este caso vamos a ver la reacción de descomposición, que es la contraria a la de síntesis. Tenemos una sustancia que al reaccionar se va a separar en dos o más. Tenemos en este caso dos esferas de color verde que al reaccionar se separan en dos esferas diferentes. Un ejemplo de esto es lo que sucede en los airbags o en las bolsas de aire de los carros, en donde una sustancia llamada ácida de sodio, al tener contacto en algún choque, se va a separar generando sodio y nitrógeno. En este caso, la ácida de sodio es un polvo que se encuentra en estado sólido dentro de la bolsa de aire, que gracias al choque o cuando se genera el choque, va a producir sodio y nitrógeno, que es el gas que permite que la bolsa de aire se pueda generar y pues pueda salvarnos la vida. Esta es una reacción de descomposición, porque de una sola sustancia se generan dos. Vemos ahora la reacción de desplazamiento simple. En este caso estamos representándolo con esferas, donde la esfera amarilla va a desplazar a la esfera roja para unirse con la esfera verde y dejar sola a la esfera roja. En este caso tenemos el ejemplo de la reacción de un metal con agua. Tenemos el ejemplo del litio al reaccionar con el agua. ¿Qué va a hacer el litio al reaccionar con el agua? El agua tenía dos hidrógenos. Va a desplazar uno de esos hidrógenos para generar hidróxido de litio más hidrógeno. Es decir, que el litio desplaza uno de los hidrógenos del agua para producir el hidróxido que requiere y que se genere hidrógeno, para producir el hidróxido y que se genere hidrógeno. Esta es una reacción de desplazamiento. El litio desplazó a un hidrógeno y quedó el hidrógeno solo y el litio con el ion hidroxilo. El otro tipo de reacción es la reacción de doble desplazamiento, donde dos sustancias se combinan para formar dos nuevas sustancias. Aquí lo vemos primero con las esferas, donde la sustancia A va a desplazar a la sustancia C y al mismo tiempo la sustancia B va a desplazar a la sustancia D para formar dos nuevas sustancias. A queda con D y C queda con B. El ejemplo que tenemos es la reacción del hidróxido de sodio con el cloruro de cobre. En este caso, el sodio desplaza al cobre formando cloruro de sodio y al mismo tiempo el cobre desplaza al sodio para formar el hidróxido de cobre. El cobre se queda con el ion hidroxilo y el sodio se queda con el ion cloro, formando dos nuevas sustancias. También tenemos una reacción de neutralización, que es la reacción en donde un ácido reacciona con una base para formar una sal con agua. El ejemplo que tenemos es el de la acidez estomacal. Cuando nosotros consumimos un medicamento para la acidez estomacal, estamos generando una reacción de neutralización. El ácido clorhídrico que estaba en nuestro estómago se combina con el hidróxido de magnesio del medicamento para formar una sal, en este caso cloruro de magnesio, y agua.
Siempre que reacciona un ácido con un hidróxido formando sal y agua, hablamos de una neutralización. En la reacción de combustión, un compuesto orgánico llamado un combustible o un hidrocarburo reacciona con el oxígeno y una chispa para formar dióxido de carbono y agua. En este caso tenemos que siempre que hay una combustión se genera dióxido de carbono y agua. Un ejemplo es el encendedor, en donde el gas butano reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono y vapor de agua. Toda combustión genera dióxido de carbono y vapor de agua. Vamos ahora a ver los trabajos que tenemos para esta semana 3. Como siempre tenemos un material de apoyo, un taller, una lectura, una práctica de laboratorio y un quiz. Los invitamos a que inicialmente vean el material de apoyo, en el que van a encontrar este video, las diapositivas de apoyo y un video de los tipos de reacciones químicas. Los invitamos a que lo vean y lo interioricen y puedan generar las dudas que tengan al respecto. Posteriormente seguiría el taller de tipos de reacciones. Esta semana son 3 actividades de EducaPlay. Las deben realizar, esperar a que se les evalúe, enviar el pantallazo de las 3 actividades. Recuerden que en el pantallazo se debe observar su nombre, la puntuación y has completado la actividad. No se valdrán actividades que envíen incompletas o antes de terminar la actividad. Deben representar que ha completado la actividad, su nombre y cuántos puntos pudo obtener. Recuerden que esta semana son 3 pantallazos diferentes. La segunda actividad que los invitamos a realizar es la aplicación de los tipos de reacciones. Esta semana es una lectura sobre la aplicación de tipos de reacciones que tiene varias partes. Vamos a presentar la lluvia ácida, la digestión, la pila química, entre otras aplicaciones. Ustedes deben ingresar a la lectura, realizarla y finalmente de esas lecturas seleccionar 2 para hacer una infografía. Recuerden que la infografía se publica en la parte de tablón o novedades. El objetivo es que sus compañeros la puedan observar y generar comentarios. No olviden también comentar las publicaciones de sus compañeros. Posteriormente vamos a tener nuestra práctica de laboratorio. Recuerden que la práctica de laboratorio debe presentar sus datos, el título, los objetivos, el marco teórico, el procedimiento, la tabla de resultados, análisis, conclusiones y bibliografía. El título y los objetivos ya vienen en la guía. Ustedes deben hacer la consulta que se sugiere para el marco teórico, copiar el procedimiento y acompañarlo de dibujos o fotografías. Generar la tabla de resultados, el análisis y las conclusiones y la bibliografía. Esta semana la práctica de laboratorio es de tipo observativo. Ustedes deben observar un video de YouTube y en el mismo verificar los procedimientos. Cuando hayan observado los 4 experimentos que se publican en el video, deben escribir la observación de lo que sucede en cada caso, el tipo de reacción que se generó en cada uno de los experimentos y la ecuación. Posteriormente, realizar el análisis apoyados de cada una de las preguntas que se les generan y las conclusiones. Recuerden que las conclusiones se realizan con base en los objetivos. Se basan en los objetivos para realizar las conclusiones. Los invitamos a trabajar el análisis y las conclusiones con profundidad y argumentación. Es decir, que basados en el marco teórico puedan argumentar sus respuestas con claridad. Por último, tenemos el quiz de reacciones químicas. Los invitamos a que esta sea la última actividad que realicen para que sea el producto de todo lo que han podido apropiar durante la semana. Este quiz los invitamos a que lo realicen una sola vez,
que sean honestos y generen solamente su nombre y su correo electrónico para poder valorar su actividad con eficiencia. Asimismo, no olviden darle enviar. Recuerden que las actividades de esta semana tienen plazo hasta el 5 de marzo. Si tienen alguna duda, no duden en hacer la pregunta por medio del correo electrónico o del Classroom a sus profesores. Que tengan una bonita semana y que sea muy productivo su trabajo. Recuerden empezar a tiempo para que puedan hacer efectivos cada uno de sus momentos.